en la inserción muscular, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cuál es el grado de contracción del músculo. Y también percibe la distensión de la fibra muscular, ¿sí? Si yo contraigo mi bíceps que no existe, ¿sí? Esas fibras al contraerse, ¿qué hacen? Agrandan, ¿sí? Aumentan su dimensión. Ese aumento de la dimensión es percibido por ese receptor y eso yo mando al sistema nervioso central como una señal, mi bíceps está contraído. ¿Están entendiendo más o menos cómo es el asunto? Aquí lo que yo quiero es analizar cuál es el grado de contracción y cuál es la tensión en mis inserciones musculares para decirle al sistema nervioso central cómo está cada uno de mis músculos. Entonces yo ainda fechando o olho sé exactamente dónde está cada uno de mis dedos, dónde está mi mano, dónde está mi brazo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok. La otra modalidad sensorial es el dolor, que vamos a ver en la clase que viene, que son receptores que van a percibir varios estímulos. Pueden ser mecánicos, pueden ser receptores químicos, de ahí que se les engloba como nociceptores, ¿sí? Y por último, la percepción de la temperatura. ¿Hasta aquí? Bien. Perfecto. Estos tractos van a estar llevando distintas modalidades al sistema nervioso central. ¿Sí? En el guide van a ver que hay una tablita que dice ahí vía de la columna dorsal o el menisco medial y va a decir tacto fino, vibraciones, percepción de 2 puntos y órgano tendinoso y uso muscular, es decir, propiocepción. Entonces, estas dos modalidades, tacto fino y propiocepción, son transmitidas al sistema nervioso central a través del tracto de la columna dorsal. Ya el tacto grosero, el dolor y la temperatura son transmitidos a través de la vía anterolateral. Todos son somatos sensitivos, pero diferentes modalidades están yendo por diferentes caminos. ¿Sí? Aquí tiene un poquito más de relevancia clínica. ¿Por qué? Estos caminos se diferencian más que nada en el sitio en donde las fibras nerviosas decusan. Decusación significa que cruza de una región del cuerpo hacia la otra. ¿Sí? Todas las fibras somatosensoriales, casi todas en su mayoría, porque hay algunas excepciones, cruzan al lado contrario en algún punto. ¿Sí? Es decir, la percepción del tacto, dolor, propiocepción, digamos, de mi pierna, va a entrar en la médula espinal y en algún punto va a cruzar al otro lado. ¿Sí? El punto de decusación de la vía anterolateral es inmediatamente en la médula espinal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo señales en mi pierna que están entrando a mi columna, a la médula espinal, al entrar ya hacen sinapsis con otra neurona en el otro lado. Cruza la línea media. ¿Sí? Y esa segunda neurona va a hacer esa señal en ese sentido apeocéntrico. ¿Sí? Es decir, la percepción del dolor, la percepción del tacto grosero, la percepción de temperatura de mi pierna
entra en la médula e inmediatamente pasa al otro lado. Si era del lado derecho, ya en la médula pasó por el lado izquierdo y sube por el lado izquierdo hasta la corteza sensitiva izquierda. ¿Sí? ¿Entendido esa partecita? Ya la columna dorsal o el menisco medial entra dentro de lo que sería mi médula dorsal y asciende en el mismo sentido. Entonces, si era la propiocepción de mi pierna, entra en la médula y sobe pelo lado derecho, si era de mi pierna derecha, ¿sí? Sube por el mismo lado. La decusación va a ocurrir recién en el tronco encefálico, ¿sí? En el bulbo raquídeo. De ahí que al cruzarse en la línea media, continúa subiendo ya por el bulbo raquídeo en lo que es el menisco medial. ¿Están siguiéndome acá una luz? ¿Sí? Los dos cruzan, pero cruzan en diferentes puntos. ¿Sí? La anterolateral, ¿sí? Percepción de temperatura, dolor de mi pierna, ¿sí? Es del lado derecho, aquí alguien me espaqueó, ¿sí? Sube la sensación del dolor, entra en la médula espinal y ahí mismo ¡pum!, ya pasó por otro lado. ¿Sí? Entonces ya va comenzando a subir en el lado izquierdo para la percepción del lado derecho. ¿Sí? Ya la columna dorsal, propiocepción, aonde está mi perna, está entrando en la médula, não faz sinapsis aí, sobe pelo lado direito e recién en el tronco encefálico, ahí va a cruzar. Y de ahí va a la corteza del lado contrario. ¿Sí? Si tengo la imagen. Sí. Si tengo los receptores del lado derecho. Sí. Mi pierna derecha. Pierna derecha. Perfecto. Entonces solo se va a hacer la decusación. Decusación. Solo se va a hacer la decusación cuando se llega en el bulbo raquídeo. Depende de quién estamos hablando. Qual a modalidade que você está descrevendo? Dolor. Entonces, dolor es transmitido por la vía anterolateral. Entonces, la decusación sería justamente en la propia médula. en la médula ya. Ahora, si fuera, por ejemplo, un tacto fino, solo va a pensar cómo llegar a la... Excelente. Entonces, imaginen que yo tengo una región de la región dorsal, ¿sí?, que tiene X vaso sanguíneo y tengo un trombo ahí, ¿sí?, que afecta todo lo que sería la región dorsal de mi médula espinal del lado derecho. ¿Sí? Todo lo que esté por debajo está también intentando subir por aquí. ¿Sí? Entonces, imaginemos que eso ocurrió más o menos aquí en cervical. Entonces, lo que va a estar afectado todo lo que está abajo. ¿Sí? Si es del lado derecho donde ocurrió el infarto, ¿cuáles son las propiocepciones que van? ¿Cuáles son las modalidades que van a estar afectadas del mismo lado, ipsilateral, y cuáles van a ser afectadas del otro lado, contralateral? El infarto es en la médula. El infarto fue en la médula. ¿Sí? Analicemos. Yo estoy diciendo que la médula dorsal derecha fue. ¿Sí? Entonces, obviamente que todas las modalidades que están intentando subir por aquí están afectadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Tranquilo. Estoy diciendo que fue del lado derecho. ¿Está bien? Si fue del lado derecho, si el infarto afectó la médula del lado derecho, ¿cuáles son las modalidades que suben por el mismo lado y solamente cruzan lá encima? No bulbo raquídeo. A columna dorsal não cruza ainda a linha média na columna vertebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué no voy a sentir en mi pierna derecha? Tacto fino y propiocepción. ¿Sí? ¿Y qué va a estar afectado en la otra pierna? Dolor y temperatura.
¿Entendieron ese concepto? Sí. ¿Por qué? Propiocepción, tacto fino, va a subir en el mismo lado. Sube por la carretera de la médula espinal con el mismo lado. Y solamente va a cruzar la línea media, porque todo el mundo va a cruzar virtualmente, va a cruzar la carretera ya aquí adentro, en el tronco cefálico. Entonces, si la médula fue afectada del lado derecho, la columna dorsal del lado derecho fue. Ahora, lo que es la vía anterolateral, ella ya se cruzó en la médula espinal. Entonces, por el lado izquierdo ya pasó por derecho. Entonces, si la afectación es la columna del lado derecho, esa propiocepción, perdón, estoy traumado con propiocepción, ese dolor y esa temperatura ya está siendo afectada, no va a ser del mismo lado. ¿Entendieron eso? Bien. Entonces, hay los dos términos que tienen que entender, que van a encontrar mucho, vamos a mover aquí. Es el concepto de ipsilateral y contralateral. ¿Qué significa ipsilateral? Do mesmo lado. Aí voltou. Chama o cara para se levar rápido. Del mismo lado. Entonces, si la afectación fue en el lado derecho, va a ser afectado también la transmisión del lado derecho. Y contra es del lado opuesto. ¿Consiguieron entender algo? ¿Sí? Entonces, no hace falta que yo sepa toditas cuáles son las regiones de la médula espinal, pero sí tengo que tener este concepto basiquito. ¿Sí? Entonces, bien basiquito. Entonces, en lo que es tacto y propiocepción, repitiendo, estos fueron percibidos por receptores mecánicos que van a estar en la piel, van a estar en tejidos más profundos, que van a transducir esa señal para criar un potencial de acción sobre un neurônio. Esse neurônio vai ir e vai penetrar a médula espinal na região dorsal, por detrás. ¿Sí? Ahí, si yo estoy definiendo tacto y propiocepción, ¿qué pasa con esa señal? Cruza. ¿Por otro lado? No. Sube, ¿sí?, en el mismo lado, de manera ipsilateral. Va a subir por la médula y va a decruzarse, va a cruzar el otro hemisferio recién en el bulbo raquídeo. Pro, o cara falou que não vai funcionar esse ar, mas a última sala está disponível em voltou. Se vocês quiserem trocar, ou... Vamos mandar aqui. Vamos.